¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Ya veis qué día me ha tocado, pero eso no impide que esté súper contento porque por fin he tenido ocasión de poder probar a fondo y contarte directamente cómo es uno de los mejores, si no el mejor coche de hidrógeno de los pocos que hay en el mercado actualmente, a fecha de 21-22, nada menos que el Toyota Mirai, segunda generación. Un vehículo que, como podéis ver, ha crecido mucho de tamaño y también probablemente de impacto y de ambición en el impacto que genera el coche al verlo y conducirlo, porque el anterior vehículo Mirai estaba derivado de un Toyota Prius y tenía una estética que parecía que los de Toyota no querían venderlo, y este coche sí que impacta, sí que llama la atención, y además nada menos que en lugar de estar basado en un Prius, está basado en un Lexus LS, lo cual se ha dicho durante la prueba, vas a ver que tiene algunas buenas ventajas. Y eso implica también que este vehículo tiene nada menos que 5 metros de longitud, redondeando, ya lo veis. Es una berlina de representación que tiene en su interior una de las tecnologías de hidrógeno más avanzadas que hay en el mercado. Ha crecido en todos los sentidos, pero también, y lo más importante, ha crecido en capacidades. Ahora tiene 180 caballos de potencia y tiene, combinando los nada menos que 3 depósitos de hidrógeno que lleva en su interior, 1 kilo más de hidrógeno que su antecesor, que dirás, uy, qué poco, no, ojo, cuidado, que son 5,6 kilos los que tiene de capacidad de hidrógeno este Mirai, que le dan una autonomía estimada en WLTP de 650 kilómetros. Y algunos dirán, el coche de hidrógeno, nada, si no hay hidrógeno, bueno, un momento, vamos a ver durante toda esta prueba exactamente qué tal se desenvuelve el coche, y hay que tener en cuenta también que un vehículo de hidrógeno no deja de ser un coche eléctrico. Esto se mueve con un motor eléctrico que lleva ahí detrás, como digo, de 182 caballos exactamente, e igualmente también lleva una batería pequeña, que es exactamente la misma que la del Lexus LS, una batería de 1,25 kWh de capacidad, una batería pequeña de litio que sirve para poder alimentar algunos elementos necesarios en la pila de hidrógeno, para darle la energía cuando pisamos el acelerador al máximo y cuando la pide, porque normalmente lo que va a hacer este coche es, a través de esa reacción química que genera electricidad en la pila de hidrógeno, darle toda la energía que necesita el motor eléctrico para poder mover el coche. Pero si os parece, acompañadme en este viaje al futuro, acompañadme en este viaje al coche de hidrógeno con el Mirai, que os voy a contar absolutamente todos los detalles de este vehículo. La pila de hidrógeno del Mirai, la clave del sistema, en el anterior iba bajo el piso. Aquí se ha colocado en el vano, como veis, en la parte frontal del vehículo. Es una pila que tiene mucha más densidad energética que el anterior Mirai, y de ahí el aumento en la potencia del vehículo. Ahora son 5,4 kilovatios por litro frente a los 3,5 que tenía el Mirai de generación anterior. Eso a pesar de que tiene menos celdas. En total son 330 celdas, que es el lugar donde se produce esa reacción en la que el vehículo mezcla el hidrógeno del depósito con el oxígeno que un sistema de sobrealimentación, que un compresor introduce en la pila de combustible. Otra cosa en la que ha trabajado Toyota es para que tenga un rango de funcionamiento mucho más amplio, y ahora puede funcionar hasta 30 grados bajo cero. Este frontal tan llamativo del Mirai esconde otro de los secretos del vehículo. El coche aspira aire que luego comprime para meter en la celda, pero ahí ya tiene que llegar de una manera completamente limpia y purificada. Y este coche tiene doble purificador de aire, de tal manera que es capaz de capturar los óxidos de nitrógeno que hay en el aire del ambiente y también los óxidos de azufre. Este contador no cuenta las vueltas, las revoluciones de ningún motor, sino que cuenta los litros de aire que la pila de combustible es capaz de procesar y purificar, porque tiene varios filtros de partículas, de tal manera que el aire acaba siendo mucho más limpio que el aire que hay en el exterior. Y como podéis ver, va desde los 0 hasta los 5.000 litros en función de lo que yo pise el acelerador. Vamos a tener mayor o menor entrada de aire y, por lo tanto, purificación del aire. O sea que sí, este coche, una vez que ha hecho el proceso químico y lo acaba convirtiendo en H2O, la mezcla del hidrógeno y el oxígeno, lo que ha hecho es limpiar aire del exterior. Este vehículo es un limpiador de aire de la atmósfera, que al final lo que genera como residuo es agua, H2O, por ese pequeño tubito que tiene ahí detrás, y que, si te parece, vamos a verlo. Voy a intentar colocar un vaso de estos del Ibiza del otro día aquí debajo, a ver si soy capaz de recuperar algo del agua que desagua este coche. Os he de decir que
el Mirai tiene un sistema para ir soltando el agua de una manera automatizada, pero la que hay en el depósito y que no ha sacado, la puedes desaguar tú si por algún motivo no quieres que la expulse. Tienes un botón de H2O muy cachondo ahí detrás. Aquí está el botoncito para desaguar en el Mirai. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro coche. H2O, muy cachondo, pulsas el botón y el vehículo te dice que ya ha completado su purga de agua cuando ha soltado el chorrito. Es decir, que no todo el agua que genera la tira fuera. Aprovecha ese agua también para refrigerar parte del sistema de la pila de combustible, pero lo que es más importante y fundamental, mantener el nivel de humedad necesario para que funcione de una manera correcta. Voy a intentar colocar el vaso. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues después de haberme liquidado un chupito de agua del Mirai, os quería enseñar una de las cosas negativas que tiene un vehículo de hidrógeno, al menos hasta la fecha como este, y es precisamente la capacidad del maletero. Por llevar aquí detrás dos depósitos asimétricos, uno es claramente más grande que el otro, y también las baterías del vehículo puestos justo entre los asientos y la parte inferior, tenemos un espacio de maletero de 320 litros en un coche de 4,98 metros, es muy poco. Y si levantamos la tapa no vamos a encontrar más espacio de carga, lo que vamos a encontrar aquí son las herramientas para poder cambiar una rueda de repuesto, y ya debajo lo que tenemos son más componentes y básicamente el motor eléctrico. El cuentakilómetros parcial e igualmente también un head-up display que me gusta mucho porque es muy grande y es muy visible, muy legible. Tanto la posición del asiento como del volante tienen memorias y, por ejemplo, la regulación del volante es completamente eléctrica, algo muy de agradecer y que se espera de un vehículo de más de 60.000 euros de coste. Es una de las ventajas de partir de la plataforma del Lexus. En general te preguntarás qué tal es la calidad de acabados y de materiales del Mirai. Bueno, pues en lo que se refiere a materiales, la verdad es que no veo una diferencia especial con un Camry. Es un coche significativamente más barato y no hay ninguna pega a poner. Me ponía a pensar, si lo comparo con un Tesla, por ejemplo, pues en general está claro que la calidad de remate y de finalización, cómo se unen las piezas, las juntas y demás, es claramente superior en este coche, en el Toyota, y los materiales, pues desde luego no son de un coche de lujo, como correspondería al precio que tiene el coche, pero es el peaje que tienes que pagar por llevar una tecnología distinta. Bueno, pues ya veis que tiene unas líneas muy llamativas, en la que sobresalen varios elementos. Aquí tenemos esta visera tan llamativa forrada en una especie de imitación piel, que deja aquí el hueco para un head-up display enorme en esta versión, y luego lo que llama más la atención es estas dos pedazos de pantallas. Por primera vez en Toyota tenemos una pantalla gigantesca de 12 pulgadas aquí para poder ver bien todas las cosas. Bueno, es un funcionamiento de la pantalla Made in Toyota, donde todos son pitiditos de los años 80, unas grafías y unos gráficos que están totalmente desfasados, pero en la práctica la utilización del sistema no tiene ningún problema, más allá de que en un coche en el que te estás gastando, en este caso, más de 70.000, pues hombre, un poquito más de cuidado en estas cosas no vendría mal. Los coches posteriores de Toyota en desarrollo ya son bastante mejores en esto y la marca está en ello, ¿no? Pero bueno, la legibilidad de la pantalla, como podéis ver, la forma de funcionar y la información está suficientemente bien, o sea, no tengo ninguna pega especial al respecto. Como digo, además hay aquí unos botones. En general es un coche que tiene muchos botones para lo que se estila hoy en día, para tener accesos directos a los menús de la pantalla, lo cual está muy bien. Como también es mediante botones y está muy bien resuelto. La palanca de cambio, pues ya veis, es una palanca de cambio automática típica de Toyota con un modo de alta retención en frenada, súper cómoda de utilizar. Estás aquí como conduciendo un coach, una furgoneta, y luego tenemos, como veis, una zona en un negro brillante en el que tenemos dos portavasos, un gigantesco portahuecos aquí con dos tomas USB, una de alta potencia y además un cargador inductivo que, como podéis ver aquí, al contrario que en muchos coches, queda completamente a mano, lo cual, bueno, pues será malo o bueno en función de lo que uno piense, ¿no? Tienes desde luego más tentación de poder acceder a él, mirarlo y tocarlo mientras vas conduciendo, porque lo tienes aquí completamente a mano. La verdad es que es un engorro cuando te hacen esconderlo por ahí debajo. Y por contra, aunque la superficie es una superficie antideslizante, rugosa, si tienes que dar un bandazo, pues es posible que el teléfono móvil salga volando, pero no va a ocurrir con mucha
asiduidad. Desde luego, es muy curioso este negro, el acabado que tiene con brillantitos, Made in Japan también, y estos dos botones que tenemos aquí abajo pues son básicamente un botón para el aparcamiento automático y los 3 modos de conducción. Aquí en la parte trasera tenemos nada menos que 3 niveles de botonerías, uno para el sistema de desagüe como os he enseñado, head-up display y programador de velocidad a bordo, y luego botones que sirven para abrir el maletero, para abrir la compuerta de carga del hidrógeno, un modo nieve además por si hay muy poco agarre y el coche necesita el máximo de tracción, control de estabilidad, un sistema de visión de carretera muy interesante. Esta sí que es una cosa muy chula y muy buena, que es lo bien que se ven las cámaras que tiene el Mirai en la pantalla y la cantidad de opciones que tenemos para poder ver el mundo exterior con este vehículo. La verdad es que está, como digo, muy bien resuelto y tenemos muchas opciones a la hora de movernos con el vehículo y de poder aparcar con una visión 3D para poder verificar exactamente que no nos estemos golpeando, no nos vayamos a golpear con ningún tipo de elemento que haya alrededor. Así que bravo, porque hay muy pocos coches que tengan un nivel de calidad de las pantallas para poder aparcar con un vehículo que, por cierto, tiene 5 metros de longitud, como os estoy contando durante todo el vídeo, y eso quiere decir, y es una de las cosas negativas, que su radio de giro, en este caso, es bastante mediocre. Es un coche con el que hay que maniobrar bastante si te mueves por sitios pequeños, cosa que no es de extrañar, no es una cosa por la que tengamos que dudar teniendo en cuenta lo grande que es. Como os he dicho, por lo demás, tenemos el típico ordenador de a bordo de Toyota que nos da suficiente información a su manera, y en general aquí tampoco se ha trabajado en crear o desarrollar algo distinto al resto de coches de la marca. ¿Y qué tal es la experiencia de viajar en el Toyota Mirai en las plazas traseras? Pues déjame que te cuente. Bueno, vamos para adentro. No tiene un acceso especialmente grande y, como veis, hay que bajar un poco la cabeza para llegar aquí. Este coche lleva el techo de cristal opcional que baja un poco la altura del techo que, como podéis ver, pues va justito. O sea, si yo me pongo erguido, prácticamente mi cabeza toca en el techo, aunque no llega. Han tenido a bien hacer unos abombamientos en la parte donde están las cabezas de los pasajeros de los lados del coche para que aquí pueda ir uno suficientemente cómodo. Desde luego no sobra el espacio, ya veis que con el asiento puesto un poquito para adelante, mis rodillas prácticamente tocan. Hay espacio más que suficiente y afortunadamente podemos colocar los pies por debajo, pero solo la punta de los pies. Y aquí está una característica muy importante del Mirai, y es que, a pesar del espacio que tiene el vehículo en cuanto a longitud, las plazas traseras no son especialmente grandes. Entre otras cosas, tenemos aquí este gigantesco túnel central. Aquí no hay ninguna transmisión. Es el principal depósito de hidrógeno que va colocado en esta posición longitudinal, porque lo que hace el depósito es hacer una T. Y aquí tenemos la parte, el palo largo de la T, y aquí detrás los otros 2 depósitos. Así que tenemos este gigantesco túnel central, que en este coche, además, en el anterior Mirai eran 4 las plazas homologadas, en este son 5, pero fíjate el espacio que hay para que una persona se siente aquí. Es un espacio muy pequeño. Bueno, por contra, tenemos un trato muy bueno con 2 tomas USB y unas salidas de aireación, y si bajamos este reposabrazos, lo que tenemos aquí es una magnífica pantalla que sirve para poder programar el equipo de sonido y también para que con los asientos podamos tener calefacción o igualmente ventilación. Si estabas atento, os he estado explicando que efectivamente en este coche tenemos ventilación y calefacción en los 4 asientos, además de un portavasos. Esto no te lo esperabas tú, ¿eh? Y una cosa muy curiosa e interesante también es que aquí detrás tenemos un forro que, si lo quitamos, pensarás que es para podernos colocar algún tipo de esquí o lo que sea, de palo de esquí, pero no. Lo que tenemos es directamente una chapa que nos separa, porque aquí debajo está la batería, que está puesta por encima del motor eléctrico, así que no hay una comunicación física entre el maletero y el interior para poder tener más espacio. Esa es una de las limitaciones que tiene el Mirai. Por contra, pues un vehículo que trata muy bien para los 4 ocupantes que pueden viajar. Un quinto iría muy incómodo por culpa de este pedazo de túnel que tenemos en el medio, y eso sí, para los 5 metros de longitud que tiene, es un coche justo en las plazas traseras, aunque llega para una talla como la mía, por ejemplo. Una de las cosas curiosas y diferentes que tiene este Toyota Mirai es precisamente el retrovisor interior, que es todo un espectáculo, porque puedes regular cuánta luz quieres que entre, si está automático o no el efecto de oscurecimiento, y además puedes tocar una palanquita y ver los objetos que hay debajo
si haciendo marcha atrás no estás seguro si podrías impactar con algo que no estás viendo a través del retrovisor normal. Hay dos cámaras en la parte posterior y una es para que puedas ver un retrovisor que se convierte en una pantalla. Estoy seguro que estás deseando saber qué tal es la experiencia de conducir un coche de hidrógeno. Yo también tenía mucha curiosidad y la verdad es que te tengo que decir que es una gozada. Al final estás conduciendo un vehículo exactamente igual en la forma de transmitir la potencia al suelo que un coche eléctrico y tienes las mismas sensaciones. Tienes la misma sensación de empuje que tiene el vehículo. Son 180 caballos, 182 para una carrocería grande y pesada. Ahora te hablo de eso. Y lógicamente no tienes un empuje monstruoso, pero sí es muy progresivo y muy fácil modular la entrega y está muy lleno en todo momento. Son 300 Nm de par, por cierto, lo que tiene con esos 182 caballos. Y mi duda venía un poco por saber si, teniendo en cuenta que este coche necesita un compresor eléctrico para insuflar aire a la pila de hidrógeno y meter el oxígeno suficiente, pues iba a haber algo de retraso a la hora de entregar la potencia, si iba a haber algún tipo de problema por ahí. Y la respuesta es que no. Salvo cuando le pides la máxima potencia, salvo cuando pisas a fondo. Yo ahora me voy a detener y voy a pisar a fondo el acelerador. A ver si somos capaces de escuchar ese compresor. 3, 2, 1, nos vamos. Ahí se oye un poquito por detrás, que al final se pierde del compresor eléctrico. Pues no notas nada más y la inmediatez en la entrega de la potencia del vehículo es prácticamente en todas las franjas de conducción, salvo cuando pisas a fondo, idéntica a la de un coche eléctrico, con todo lo bueno que tiene eso, como digo, respecto al par a bajas vueltas e igualmente también respecto al silencio y la suavidad. Bueno, solamente te tengo que decir que este es un coche que pesa 1900 kilos y que tiene 182 caballos, con una carrocería de 5 metros de longitud. Da 9 segundos a los 0 a 100, pero en las mediciones que hemos hecho en CarWow ha hecho 8 segundos prácticamente clavados. O sea que va sobrado de empuje. No es un vehículo que tenga tanta capacidad de acelerar como un coche eléctrico potente, dirán muchos. Efectivamente no es tan rápido, pero te digo que es suficientemente rápido. Y una de las grandes ventajas que tiene precisamente un coche de hidrógeno es que respecto a un vehículo térmico o respecto a un vehículo eléctrico con un tamaño parecido, su peso es muy inferior. Un Tesla Model S con una batería, con una autonomía que pueda ser equivalente, la más grande, se va por encima de los 2.200 kilos de peso. Y estamos hablando de 1.900 kilos de peso, que está muy bien que esté por debajo de las 2 toneladas, y eso también ayuda a que el tacto de conducción del coche sea muy bueno. Pero una de las ventajas de llevar un coche de hidrógeno, a pesar de toda la parafernalia técnica que llevamos aquí con los 3 depósitos, con la pila de hidrógeno ahí delante, que es mucho más compacta que un motor térmico de un vehículo equivalente, con la batería pequeña, 1,25 kWh, y el motor eléctrico ahí detrás, pues es que tenemos al final un peso contenido, siempre y cuando tengamos en cuenta las proporciones del vehículo. Estoy conduciendo por autovía a 120, invierno, con bastante viento, tiempo suave, pero con mucho viento, intentando sacar un consumo aproximado a este ritmo, y se me ha estabilizado ya de una manera bastante consistente en 1,20 kilos de consumo circulando a 120 de crucero. Estos serían efectivamente entre 450 y 500 kilómetros de autonomía circulando a esta velocidad, que es lo que el coche nos indicaba al arrancar. En algunos momentos baja a 1,1 kilos, en algunos momentos sube a 1,3, pero por ahí está la autonomía a 120 kilómetros por hora, que es una autonomía pues bastante buena, y de una manera realista se puede uno acercar a los 500 kilómetros. En este caso, además, Toyota, partiendo de la plataforma de la base del Lexus LS, ha hecho un coche a la altura de lo que uno espera pagando 65 o 72.000 euros que vale esta versión, con el máximo de equipamiento, que entre otras cosas lleva calefacción y refrigeración en los 4 asientos, head-up display o este magnífico techo doble que lamentablemente tiene una franja en el medio para conservar la rigidez del vehículo. Y sí, es un coche súper agradable para hacer kilómetros y para conducir, porque tiene una suspensión suave que amortigua muy bien las irregularidades del terreno y las filtra muy bien en el interior sin resultar excesivamente filtrado. Es decir, la sensación que tienes, como ocurre en otros muchos coches de Toyota, incluido un vehículo como el Camry, es que a pesar de que es un coche que está filtrado en el interior y que la dirección no transmite especialmente, pero luego su guiado sí que es suficientemente preciso. Y además es un coche que hace muy poco ruido en carretera sin tener que recurrir a nada especial ni vidrio laminado.
Lo que sí que tiene, curiosamente, y es muy llamativo, es un sistema a través de los altavoces para reducir un poco el sonido que hace el desagüe. En este coche a veces se oyen líquidos por ahí moverse y todo eso está también atenuado y pensado para reducir el sonido. Igualmente también el del compresor ahí detrás de aire, que pues se oye muy poquito y no molesta para nada. Así que sí, la experiencia de conducción de este Toyota Mirai roza el sobresaliente en lo que se refiere a confort, a grado de conducción, a precisión en la conducción. Como digo, es un coche filtrado, no es un coche ágil. Ayuda también eso, que aquí en las plazas delanteras tenemos unos butacones grandes y es súper agradable moverse con este vehículo a la altura de coches bastante más caros, gracias justamente al silencio que consigue en el interior. Bueno, ¿y cómo es la experiencia de conducir por un puerto de montaña un coche como el Toyota Mirai? Pues muy divertido, la verdad. Ese filtraje que tiene la suspensión hace que el coche tenga movimientos, ciertas oscilaciones de la carrocería, pero es muy interesante cómo no se descompone en ningún momento. A pesar de que vayamos pasándonos en las curvas, como ves aquí, a velocidades excesivas a la hora de entrar en la curva, intentando simular que hemos cometido un error por despiste, porque no conocíamos la carretera o nos hemos despistado, y las reacciones del Mirai no pueden ser más nobles, y además me gusta mucho no solamente cómo es capaz de contener los movimientos de la carrocería indeseados, sigue siendo un coche cómodo, y sin ser un coche ágil o especialmente directo en las curvas, me parece que entra lo suficientemente bien en la curva como para haberme dejado un buen sabor de boca, haberme sorprendido ligeramente, pero especialmente y además lo que me parece que funciona en este coche de cine es el control de estabilidad, que hace un trabajo encomiable justamente para evitar amorradas tremendas de un coche, que era lo que me esperaba. Tampoco hay un peso excesivo ahí delante, lo normal sería que fuera un V6 o un V8 en un vehículo de estas características, y además probablemente también el hecho de que el centro de gravedad se consigue tener más bajo que la media en un vehículo de hidrógeno igualmente, hace que en una carretera de montaña no vayamos a notar que el Mirai con sus 5 metros se sienta o se comporte como un coche fofo o que esté en las antípodas del disfrute de conducir. Eso siempre, como veis, en este tono de alfombra voladora en el que el vehículo, los amortiguadores están muy bien calculados para que ese movimiento de la carrocería que hace sea en pos del confort en el interior. Son movimientos lentos, no es un vehículo que esté hecho para que haga cambios de apoyo muy rápidos, pero al mismo tiempo ya os digo que no se siente uno cuando está aquí conduciendo como si fuera en un barco, que es lo que ocurre cuando vamos a este concepto de vehículo mal entendido. El Mirai sí, también tiene regeneración energética cuando pisas el freno o levantas el pie del acelerador. Claro que con una batería de 1,25 kWh de capacidad, la capacidad de regeneración de energía y la capacidad de detención que tiene el coche solamente con el freno eléctrico no es tan grande como en un vehículo eléctrico. Y hablando de eso, por cierto, Toyota se permite el lujo de mantener aquí el botón, como ocurre en el resto de vehículos híbridos grandes de la gama, Drive Mode, modos de conducción. Tiene 3 modos de conducción: el Eco, que es el que vas a llevar por defecto, ¿para qué más?, el normal y el Sport. Cuando pones el Sport, la entrega de potencia puede ser un poco más inmediata en el primer toque del acelerador, pero no hay una diferencia muy grande. Sí hay un poco de nivel más de intensidad de aceleración con menos toque de acelerador, pero no llega a ser tan intenso como en vehículos que están alimentados por combustibles fósiles, por gasolina. En este caso sería la comparación con los RAV4 híbridos y con los Camry, que ya tienen más de 200 caballos de potencia. El hidrógeno es un elemento extremadamente volátil y la seguridad en un coche de hidrógeno está fuera de toda discusión con este nivel que tenemos en los depósitos que almacenan el gas en estado gaseoso. Aún así, precisamente el hidrógeno, para que sea rentable utilizarlo, para que cunda su uso, necesita ser almacenado a mucha presión, porque necesitamos mucha cantidad al ser tan liviano, tan ligero. Y eso hace que se complique su distribución. De hecho, a día de hoy, según grabo este vídeo, ojalá dentro de muchos años pueda verlo y decir lo contrario, prácticamente no hay sitios para repostar en España. Solo hay 2 en funcionamiento habitual y ambos son privados. Uno está en Madrid para las flotas que va a utilizar Toyota y otras empresas, y otro está en Albacete, precisamente en una empresa que próximamente voy a visitar, a Jusa, y que es la que está más avanzada desde hace años en el desarrollo de pilas de combustible, teniendo su propia hidrogenera en su propio complejo industrial. Mientras eso llegue, crear una red de hidrogeneras para llenar el depósito de los vehículos de hidrógeno es todo un reto, y estamos igual que con la historia del huevo y la gallina que ya hemos vivido antes con el automóvil eléctrico. Es curioso porque los mayores odiadores del automóvil de hidrógeno son los defensores del coche eléctrico,
que utilizan contra el coche de hidrógeno los argumentos que los odiadores del automóvil eléctrico utilizan contra ese tipo de vehículo. Y la forma más habitual de atacar a un vehículo de hidrógeno es con una tabla en la que se muestran las eficiencias y en la que se intenta demostrar cómo generar hidrógeno es más costoso e ineficiente que generar electricidad, e igualmente también la pila de combustible en un automóvil de hidrógeno es menos eficiente que un motor eléctrico. Y sí, sobre el papel todo esto se aguanta, pero todas estas personas cometen el error y el sesgo de pensar que el mundo es una tabla con unos porcentajes de eficiencia. Si todo el transporte pesado de larga distancia por carretera se convirtiera al hidrógeno, algo que es imposible de hacer en modo eléctrico, a día de hoy y en muchos años, estaríamos reduciendo a la mitad las emisiones, o más de la mitad, que se producen por el transporte por carretera. Y además, la gracia y la gran ventaja del hidrógeno es que no necesitamos gastar un montón de energía en fabricar baterías, ni necesitamos un montón de materiales que son cada vez más escasos, costosos, y en algunos tipos de material también dudosos en lo que se refiere a la ética de su extracción. E incluso se puede llegar a crear una economía circular energética con el hidrógeno, en la que la generación de hidrógeno verde o hidrógeno azul hace que tengamos un contenedor de energía que da como resultado agua, que luego se puede devolver allá donde repostamos hidrógeno para volver a generar una electrólisis que nos vuelva a dar hidrógeno otra vez. Hidrógeno azul también, hay de tres tipos: gris, verde, azul. Gris, el que se produce ahora mismo en masa a partir de combustibles fósiles, principalmente gas natural. Verde, el que se produce de la electrólisis del agua a través de las energías renovables, muy costoso energéticamente y que requiere de agua. Y azul, el que utiliza procesos que generan CO2, como puede ser precisamente un gas de hidrógeno sacado del gas natural, pero que ese CO2 se vuelve a capturar para utilizarlo para otros usos. Eso también está en desarrollo. Así que, verdaderamente, el gran problema del hidrógeno es crear una red de hidrogeneras que no son fácilmente instalables en lo que se refiere a la economía. Son unos 600.000 euros más o menos lo que cuesta de base crear una hidrogenera, que si lo comparas con un punto de carga múltiple de alta velocidad para automóviles eléctricos, es prácticamente lo mismo, aunque no haya tantos puestos de carga. La gran diferencia, utilizando un vehículo de hidrógeno, es que puedes tener autonomías muy grandes y muy consistentes, como tiene este coche, con un tiempo de recarga de 5 minutos. 5 minutos, poco más del doble de lo que se tarda en llenar un depósito de combustible de un automóvil convencional en una bomba convencional. Con la ventaja, además, de que precisamente al tener mucho menos tiempo de recarga, no hace falta que tengamos tantas bocas de carga de hidrógeno. La gran pregunta, la gran cuestión es que si un país como España tiene que apostar todo a una por el automóvil eléctrico, tiene que apostar todo a una por un automóvil de hidrógeno, o puede apostar por ambas cosas y ver cuál de las dos es más conveniente, porque nos podríamos llevar las sorpresas de ver cómo efectivamente para algunas cosas es mejor una solución y para otras es mejor la otra. Eso es justamente países como Japón lo que están haciendo y considerando, y marcas como Toyota igualmente también. Desdeñar desde una simple tabla de eficiencias el futuro del transporte con el hidrógeno es estar muy alejado de la realidad, o simple y llanamente, entre tú y yo, no tener ni puñetera idea de lo que se está hablando. Al margen de esto, os tengo que decir que este es probablemente, iba a decir el último, el penúltimo coche que voy a probar en 2021, pero cómo va, por cómo funciona y por lo que ofrece, me parece que es el mejor coche que he probado en el año 2021, y me quedo con esa sensación respecto al Mirai por lo que tiene de rompedor, lo que tiene de novedoso, lo que tiene de diferente y lo bien resuelto que está en todos los ámbitos como automóvil para todo uso, al que le falta esa red de recarga. Como si nos hubiéramos desplazado al año 2008 y nos hubiéramos comprado un Tesla Roadster que nos hubiera costado medio riñón, o nos hubiéramos desplazado al año 2012 y nos hubiéramos comprado un Tesla Model S que nos hubiera costado un riñón y medio. Exactamente en un momento muy parecido, como 10 años atrás, está la tecnología del hidrógeno. Dentro de 10 años veremos si esa complicada red de recarga es lo suficientemente tupida como para que este tipo de vehículos tengan más protagonismo, o estaremos todavía en una fase embrionaria. Entre medias, y como ocurre con el coche eléctrico, el coche de hidrógeno está mucho mejor y más evolucionado que la red de recarga. Así que eso es lo que falta. Entre medias, e insisto, España tiene una oportunidad brutal. No tenemos el conocimiento ni la tecnología para fabricar las baterías del futuro, tampoco todas las materias primas que hacen falta, más allá de un litio, cuyo precio va a subir exponencialmente
probablemente en los próximos años si nadie lo remedia, y si se trata de aprovechar los recursos que tenemos, teniendo en cuenta que tanto la electricidad como el hidrógeno son vectores energéticos, contenedores de energía y no energía en sí mismo, ambos tendrían que desarrollarse y ambos, de esa manera, aportarían su parte a la solución de la movilidad más limpia que todos esperamos que haya en el futuro. Nada más, queridos amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante y la información también y lo suficientemente completa, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta luego, adiós.